José Woldenberg, académico mexicano, profesor de la UNAM, fue consejero ciudadano y después consejero presidente del Instituto Federal Electoral en procesos históricos de alternancia democrática en México. Desde su perspectiva, el nuevo gobierno de López Obrador y franjas importantes de la población no valoran positivamente los avances de la transición democrática mexicana de las últimas décadas. La pregunta es, ¿para qué nos sirve la democracia si los problemas que nos afectan no se resuelven? Entrevistado recientemente en el programa Despierta con Loret de Noticieros Televisa, José Woldenberg compartió puntos de vista sobre el tema de la construcción de un sistema democrático en México, al que se ha dedicado de manera consistente en su actividad profesional y académica. A preguntas de los conductores, Woldenberg planteó en esencia 4 puntos centrales sobre la democracia en México relacionados con el inicio del gobierno de López Obrador. 1. Durante las últimas décadas, indicó Woldenberg, el país ha vivido una verdadera transición democrática, evidenciada en aspectos tales como elecciones altamente competidas, el tránsito de la hegemonía de uno a la pluralidad de partidos políticos, representación plural llena de pesos y contrapesos para instituciones como la Presidencia, el Congreso y la Suprema Corte. 2. Estos cambios no han sido suficientemente valorados por el nuevo gobierno de López Obrador y por franjas importantes de la población, debido a que estuvieron acompañados por fenómenos de corrupción, violencia, crecimiento económico débil y por las ancestrales desigualdades en la sociedad mexicana, lo que en conjunto forma un verdadero caldo de cultivo, le llama Woldenberg, que impide apreciar los avances y en cambio hace surgir el riesgo de retrocesos en la democracia mexicana. Tercero, la pluralidad política, ideológica y de sensibilidades es una característica distintiva de la sociedad mexicana en la actualidad. Es posible que la contribución más importante de la transición democrática en México haya sido encauzar esa pluralidad, permitiendo que se exprese en las urnas y se genere la alternancia. Lo que se ha construido en los últimos años, afirma Woldenberg, es un escenario, desde luego imperfecto, para que esa diversidad se exprese, se recree, compita y coexista de manera institucional y pacífica. Y cuarto, para el avance de la democracia, propone Woldenberg, es indispensable remontar ese caldo de cultivo de problemas y rezagos, porque de otro modo es muy probable que la espiral de desencanto y la erosión de la política y los políticos siga creciendo, lo que abre la posibilidad para la elección dentro de la democracia, como ha ocurrido en otros países, de personas autoritarias o figuras autoritarias contrarias a la democracia. López Obrador, indicó Woldenberg, a pregunta expresa, tiene pulsiones autoritarias, así les llamó, es decir, elementos de un discurso autoritario, por ejemplo, cuando dice que los órganos autónomos no son necesarios, cuando descalifica a la sociedad civil o cuando dice que sus opositores son la encarnación del mal. Lo que ha ocurrido en estos años en las democracias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil, por mencionar solo 3 casos, ofrece a los mexicanos un ejemplo muy útil. Aún en aquellas sociedades que presumen de un desarrollo democrático avanzado, la decepción, falta de confianza y credibilidad respecto de políticos, gobernantes y partidos políticos ha abierto las puertas a soluciones autoritarias que tarde o temprano demuestran ser contrarias a las expectativas y necesidades de la mayoría. Como dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, publicado en 2018 por Ariel, las democracias en nuestros días no mueren como en el pasado. No son hombres armados los que irrumpen para cancelarlas o desmantelarlas. Lo de hoy parece ser un camino distinto. Líderes electos en contextos democráticos que paulatinamente se vuelven contra la propia democracia. Y agregan, el retroceso democrático empieza en las urnas y lentamente se desmantelan o desvirtúan las instituciones que la hacen posible. En 1830, Daniel Webster se refirió a la democracia como un gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el pueblo y responsable ante el pueblo. Tal vez Lincoln se haya inspirado en él 33 años después para elaborar su definición de democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como haya sido, la posibilidad contradictoria de que puede elegirse un gobierno al final de cuentas autoritario, sirviéndose para ello de las instituciones y procedimientos democráticos, sería el resultado paradójico, pero al final de cuentas explicable
de una democracia que funciona más o menos bien en lo electoral, pero muy mal a la hora de hacer de una democracia un sistema de vida. De ocurrir algo así, estaríamos frente a la fractura expuesta de un gobierno hecho por el pueblo, pero no para el pueblo, ni responsable ante el pueblo. En cuanto a las pulsiones autoritarias, como las llama Woldenberg, del presidente López Obrador, me parece que corresponde a él hacer autocrítica y lo necesario para controlarlas, y a los ciudadanos mantenernos en alerta para recordarle las razones que lo llevaron al triunfo electoral en 2018. Quizás aplicando para ello los 4 criterios que proponen Levitsky y Ziblatt, que nos ayudan a identificar la condición autoritaria de cualquier gobernante, y son las siguientes. Primera, rechaza o tiene una débil aceptación de las reglas democráticas del juego. Segunda, niega la legitimidad de sus oponentes. Tercera, tolera o alienta la violencia. Y cuarta, tiene una predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. En la construcción de un sistema democrático, el compromiso y diálogo de gobernantes y sociedad es indispensable. El cambio se aplica a ambos. El tiempo de la democracia mexicana está llegando a un punto crítico. La elección de López Obrador es, como sugiere Woldenberg, la tercera llamada histórica para hacer de la democracia una alternativa real al autoritarismo y un verdadero sistema de vida.